Malla colector emisor. En la figura 4.5 se presenta la sección colector emisor de la red junto con la dirección de la corriente IC indicada y la polaridad resultante sobre RC. La magnitud de la corriente del colector se encuentra relacionada mediante IC es igual a beta por corriente de base. Es interesante observar que debido a que la corriente de base es controlada por el nivel de RB y que IC está relacionada con IB por la constante beta, la magnitud de IC no es una función de la resistencia RC. El cambio de nivel de la resistencia del colector no afectará el nivel de corriente de base o corriente del colector, siempre y cuando se permanezca en la región activa del dispositivo. Sin embargo, como veremos, el nivel de RC determinará la magnitud de VSE, el cual es un parámetro importante. Si aplicamos la ley de Kirchhoff en dirección de las manecillas del reloj alrededor de la malla cerrada de la figura 4.5, se obtendrá lo siguiente: VCE más IC por RC menos VCC igual a 0. Despejando VCE se obtiene VCE es igual a VCC menos IC por RC, lo cual establece, en pocas palabras, que el voltaje a través de la región colector-emisor de un transistor en la configuración de polarización inversa es igual a la fuente de voltaje menos la caída de voltaje en RC. Como un breve repaso de la notación de subíndice sencillo y doble, hay que recordar que VCE es igual a VC menos VE, donde VCE es el voltaje colector-emisor y VC y VE son los voltajes del colector y del emisor a la tierra respectivamente. Pero en este caso, dado que VE es igual a 0 volts, tenemos que VCE es igual a VC. Además, ya que voltaje de base emisor es igual a voltaje de base menos el voltaje del emisor. Y como el voltaje del emisor es igual a 0 volts, entonces el voltaje de la base y emisor es igual al voltaje de base. Tenga en mente que los niveles de voltaje como voltaje de colector emisor se determinan mediante la colocación de la punta de prueba roja, es decir, la positiva, del voltímetro en la terminal del colector y la punta negra, es decir, la negativa, en la terminal del emisor, como se muestra en la figura 4.6. Figura 4.6, medición de VCE y VC. VC es el voltaje del colector a tierra y se mide como se muestra en la misma figura. En este caso, las dos lecturas serán idénticas, pero en las redes que siguen, las dos pueden ser muy diferentes. Para la localización de fallas de las redes de transistores, es muy importante entender claramente la diferencia entre las dos mediciones.